primero que les quiero decir que esto no es una conferencia donde yo soy el profesor. Vamos a tener una conversación entre nosotros. Es más bien que yo hablar todo el tiempo. Vamos a hablar de conceptos de la ciencia cristiana. La ciencia cristiana quizás cuando alguien es nuevo o piensa que, eso es muy profundo y no lo puedo entender. La ciencia cristiana es simple, pero es difícil. Pero sí es simple. Bueno, empezamos con un relato acerca de mi vida y de mi familia. Cuando nosotros llegamos de Cuba, esto fue en los años 60, pues todo cubano que salía de Cuba en aquel momento pues iba para Miami. Y ahí estábamos en Miami, pero Miami en los años 60 no es lo que es hoy. En Miami solamente vivía mucha gente que eran retirados y los cubanos. Y bueno, mi mamá era pianista y mi papá era capitán de la Marina en Cuba y se dedicaba al dique seco. El dique seco es un lugar donde ponen los barcos grandes, le quitan el agua, reparan el barco y le vuelven a poner el agua para sacar el barco. Esto lo estoy explicando muy simplemente, pero es mucho más complicado de lo que yo les dijera. Pero bueno, llegamos a Miami. Mi papá trabajó primero en uno de esos barcos cruceros y después trabajó en un barco mercante como primer oficial. Pero al poco tiempo de eso, mi papá se enfermó y ya no pudo trabajar más en los barcos grandes. O sea, que mi papá estaba completamente, no completamente, pero sí estaba discapacitado para hacer lo que él hacía antes. Mi mamá, siendo pianista, figúrense ustedes, en Miami no había nadie con un centavo. Y entonces, pues, nadie iba a pagar por clases de piano y menos que nada tener un piano. Entonces mi mamá se fue a trabajar en una fábrica de zapatos, donde le pagaban $1.25 la hora, que era el salario mínimo en aquel momento. Eso es un salario miserable. Yo tenía 18 años y mi hermana tenía 16. Mi hermana no podía trabajar, pero yo sí tuve que dejar los estudios y ponerme a trabajar en una fábrica donde hacían mesas de billar hechas de fibra de vidrio, de fiberglass. Y el trabajo mío era horrible porque la cáscara de la mesa, el cascarón, salía de un molde, yo lo bajaba, tenía que ponerle otro molde arriba y entonces con una cegueta hacerle así alrededor del molde aquel, con el fiberglass volando por todos sitios. Y ustedes no sé si ustedes han experimentado el polvo de fiberglass, pero eso pica mucho. El trabajo era muy fuerte y por eso a mí me pagaban $1.35 la hora, 10 centavos más que a mi mamá. Bueno, no nos daba para vivir. Era muy poco y mi papá enfermo. Y en aquel tiempo, nosotros no éramos estudiantes de la ciencia cristiana y en aquel tiempo no había Medicare ni nada de eso. Eso vino mucho después. Y entonces estábamos desesperados, completamente desesperados. ¿Y qué hicimos? Porque en la vida existen dos cositas. Las situaciones normales de la vida hacen que, por ejemplo, nos sintamos sin dinero, sin trabajo, desesperados, ¿no? ¿Qué más nos echa la vida? ¿Qué cosas malas han pasado? ¿Qué cosas desesperantes han pasado a ustedes? Enfermedad. Separación, ¿no? Divorcios. Mucha de la gente
que viene de México deja a sus familias del otro lado y a veces no los pueden ir a ver. Pero eso no es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Nosotros, cuando estábamos en aquel problema tan grande, nosotros deseábamos tener dinero para poder vivir, deseábamos trabajo, necesitábamos salud. ¿No? Pero ¿qué fue lo que pasó? Les voy a explicar. En ese momento de tanta desesperación, nosotros siempre tenemos consejos familiares. Eso nos reuníamos los 4 a tratar de resolver los problemas. Y todavía lo hacemos. Y en una de esas cosas, en el momento más desesperado, tuvimos una reunión familiar y decidimos hacer una cosa. Decidimos no preocuparnos más. Porque preocupados, cuando nos preocupábamos más y pensábamos de dónde va a salir el dinero para la renta la semana que viene, cómo vamos a comer mañana, esa preocupación nos causaba mucha ansiedad. Entonces decidimos no preocuparnos más. Nosotros no éramos estudiantes de la ciencia cristiana, pero habíamos oído que Dios era amor, que Dios nos amaba. Y bueno, empezamos a cambiar cómo nos sentíamos por dentro. Aunque la situación por fuera era malísima y desesperante, pero empezamos a cambiar cómo nos sentíamos, cómo nuestro corazón, en vez de sentir desesperación, sentíamos paz. Una paz que nosotros pensábamos que nos las iba a dar Dios. En medio de todo esto, y de la nada, nos vino la noticia de que había un señor que había ganado mucho dinero, que se había comprado un yate, un barco grande, y que estaba buscando a una persona que fuera el capitán del yate. Bueno, mi papá no podía trabajar en los barcos grandes, pero podía trabajar en el barco pequeño y ser el capitán del barco pequeño. Y ellos contrataron a mi mamá para ser la dama de compañía de la señora, de este señor, y a mi papá para ser el capitán del yate. Un salario muy bueno. Entonces mi mamá y mi papá se fueron en el yate, mandaron a mi hermana a otro lugar y yo me quedé en Miami por unos meses para ver cómo era la cosa. Y estaba asistiendo a la universidad y trabajando también. Para hacerles el cuento corto, cuando ese barco empezó en Miami y por las aguas de la costa llegaron hasta la ciudad de Washington, el trabajo no resultó ser bueno. Entonces cuando llegaron a Washington, mi papá y mi mamá dijeron, bueno, no nos vamos a quedar en este trabajo, pero entonces ya estaban cerca del estado de Connecticut, donde teníamos una tía. Y fueron a Connecticut, y es muy difícil para un cubano estar en Connecticut porque hay mucho frío. Y bueno, fueron para Connecticut. Mi mamá en días consiguió un trabajo buenísimo en una compañía de seguros. Mi papá pudo conseguir un trabajito. Yo me uní con ellos y pude ir a la universidad. Trabajaba en el departamento de asistencia social cuando no estaba en la escuela. Y fueron unos 5 años maravillosos en nuestras vidas. Y yo me preguntaba, ¿cómo fue que pasó esto? Porque esto salió de la nada. Y empezó cuando empezamos a cambiar nuestro parecer, cuando empezamos a cambiar nuestro corazón. Después, cuando empecé a estudiar la ciencia cristiana, me di cuenta de lo que había pasado. Y les voy a decir dónde está esto. Está en las palabras de Jesús cuando hablaba en el Sermón del Monte, que decía, déjenme ponerme los espejuelos. No os afanéis o preocupar
pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea, estaba diciendo no te preocupes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que le vas a tomar o lo que le vas a poner de ropa, sino busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te va a dar. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Y lo vemos en el Evangelio de Lucas, que dice en el Lucas 17, dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Primero decía, no te preocupes por lo que vas a gozar, no te preocupes por el dinero, no te preocupes por el trabajo. Preocúpate primero de que tener el reino de Dios que está dentro de ti. Y todo lo demás se te hará añadido. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando en mi familia empezamos a pensar y a sentir ese amor de Dios. La cosa cambió, pero no lo hicimos para que cambiara la situación, sino lo que cambiamos fue nuestro corazón, nuestro pensar, y lo otro cambió. ¿Ven la diferencia? No lo hicimos para que tuviera el dinero, sino lo hicimos para tener paz. Y esto mismo más o menos le pareció, le sucedió a la descubridora y la fundadora de la ciencia cristiana, que se llama Mary Baker Eddy. Esta señora, les voy a hacer un cuento cortito, esta señora nació en Boston, en el área de Boston, en 1821, o sea, ya más casi van a ser 200 años. Y era muy enfermiza desde chiquita. A los 25 años se casó y se fue el marido, acuérdate que ella es de la área de Boston, el marido se la llevó a vivir a las Carolinas, ¿no? Más al sur, un viaje largo en aquel tiempo. Al poco tiempo de haberse ellos mudado para allá, ella quedó encinta y él falleció. Entonces en aquel momento las mujeres no tenían ella no podía heredar de su marido. Las mujeres no heredaban. Ella se tuvo que volver hacia Boston, hacia el área de Boston, donde vivía su papá. El papá se quedó viudo y se volvió a casar. Y la madrastra, la nueva esposa de su papá, le dijo a Mary que ella no podía vivir ahí. Entonces, bueno, Mary se fue a vivir con una hermana que tenía dinero y la hermana le dijo a Mary, mira, si tú puedes venir a vivir aquí, pero tú estás muy enferma para cuidar al niño. Así que ustedes, algunos de ustedes son madres, ¿no? ¿No? ¿No son madres? Sí, sí. Me quedaron mirando así. Yo dije, ay, que te quiten a tu hijo y que tú no lo puedas reclamar. Eso fue lo que le pasó a ella. Y aparte de todo estaba enferma, sin marido, sin dinero, viviendo de la hermana. Se vuelve a casar con un señor que era dentista y pensando de que como el hombre era dentista, pues iba a ganar dinero. Pero eso no fue lo que pasó. Casi la abandonó, en sí la abandonó. En medio de todo eso, ella sufre una lesión debido a un accidente y no se espera que se recupere. Y en su cuarto enfermo leía y leía y leía la Biblia. Mucho leía la Biblia. Y leyendo una de las curaciones de Jesús, se le prendió el foco. ¿Tú sabes lo que significa eso, verdad? Sí. Se le prendió el foco y se curó. Se curó completamente. Esto era cuando ella tenía 45 años. Y ella entonces quería saber
¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se curó? ¿Y cómo ella podía curar a otros? Y se puso a estudiar la Biblia otra vez y a estudiar la Biblia otra vez. Y se le volvió a prender el foco. Y entonces descubrió las leyes de la ciencia cristiana. Y estuvo 9 años para poner todo esto por escrito. Y al cabo de 9 años publicó por primera vez su libro de texto, que es el libro de texto de la ciencia cristiana, que se llama Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Entonces, ya estaba curada. Con la venta del libro y curando a otra gente, ella se hizo económicamente independiente. O sea, que ya no tenía que depender de la hermana. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué fue el descubrimiento de Mary Baker Eddy? Pues es muy fácil, es muy simple. Era que ella cambió su concepto de lo que es Dios. Porque el concepto popular de lo que es Dios, por ejemplo, si usted sale a la calle y usted le pregunta a la gente, ¿dónde está Dios? ¿Qué le van a decir? Está en el cielo. Aquí no está. No, pero la gente en la calle le dice que está en el cielo, nada más, que aquí no está. ¿No? Está en el cielo. ¿Y cómo luce Dios? ¿Cómo lo representan? Con el Cristo, pero a Dios Padre, ¿cómo lo representan? El viejo de la barbita, ¿no? Con pelo largo, todas esas cosas, como en la Capilla Sixtina. Ajá, ajá. Y entonces tiene forma de humano, ¿no? Y si uno se porta mal, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Dios a uno? Te castiga. Y si uno habla acerca de la creación, yo estoy hablando de la gente de la calle, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, la creación, ¿qué es lo que le contestan? Adán y Eva, ¿no? ¿Y de qué fue hecho Adán? ¿Se acuerdan? ¿De qué fue hecho Adán? ¿De qué fue hecho? Del polvo. No, la costilla fue Eva. La costilla fue. Adán fue hecho del polvo. Entonces Dios creó a la materia, ¿no? ¿Y quién creó al diablo? ¿Sí? ¿Se acuerdan el cuento de que el diablo era un angelito que se creía que era la mamá de Tarzán? Y después se convirtió en ángel malo. Y Dios ya lo sabía. ¿Cómo Dios va a crear a su propio enemigo? Pero bueno, la gente se lo traga. O sea, Dios creó al diablo y creó al mal. Si Dios lo creó todo, ¿no? Cuando el bien y el mal existen al mismo tiempo, hay una palabra que lo significa, que se llama dualismo. El dualismo es la existencia del bien y del mal al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Si nosotros aceptamos el concepto popular de Dios, donde existe el dualismo o el bien y el mal como causa, Dios es la causa de todo, ¿no? Sí, hasta ahí vamos. El efecto de esa causa es todo lo malo, porque bajo el dualismo, tener dinero, no tener dinero, todas estas cosas, el bien y el mal existen. Pero lo que descubrió Mary Baker Eddy fue diferente. Ella dice que cuando ella estaba leyendo la Biblia, ella entonces ya le dio un nuevo significado, una nueva lengua, la Biblia. ¿Cuál fue la nueva lengua?
La nueva lengua es un concepto diferente de Dios a este. Y en el libro que ella escribió, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, en la parte de atrás del libro, una cosa que le dicen el glosario, que es como si fuera un diccionario. Y en ese glosario hay una definición de Dios. Se las voy a leer. Dice: Dios, el gran yo soy, el que es todo conocimiento, toda visión, toda acción, toda sabiduría, todo amor, y es eterno. Y la palabra en esta definición que más se repite allí es... No, les voy a leer. No me estaban oyendo. Les voy a leer la definición otra vez. La palabra que más se repite es la que estamos buscando. El gran yo soy, el que es todo conocimiento, toda visión, toda acción, toda sabiduría, todo amor, y es eterno. Todo. Bingo. Ok. Entonces, todo lo que está diciendo es que todo lo sabe, todo lo ve. Bueno, es todo acción, sabiduría, amor, y que es eterno. Pero acuérdense que la palabra es todo. ¿Qué hay más afuera del todo? Pénsenlo bien, a ver, ¿qué hay más afuera del todo? Si todo es todo, ¿qué es lo que está fuera del todo? No hay nada. Si Dios es todo sabiduría, ¿quién más sabe? Nadie sabe. Si Dios es todo amor, ¿quién más ama? Lo que está diciendo es que Dios amó primero. Ahora, ella también da en esta definición 7 otros nombres para Dios, que son sinónimos. ¿Sabes lo que es un sinónimo, no? Uno es igual que el otro. Ella dice que Dios es principio. Pero no es la cosa de principio y de fin. Ella está hablando del principio de las matemáticas, por ejemplo. El principio de que 2 y 2 siempre va a ser 4. Es una ley que no se puede cambiar. Usted no puede cambiar 2 y 2 son 4. Eso es lo que ella está hablando de principio. Dice que Dios es mente, alma, espíritu, vida, verdad y amor. Ahora fíjense bien que bajo esta definición es todo. Si hay todo amor, ¿dónde está el odio? ¿Dónde está el miedo? No está. Si es todo vida, ¿dónde está la muerte? No hay. Cuando Misesedi se dio cuenta de que todo es vida, ya no se podía estar muriendo. Y así fue como se curó. Pero fíjense bien que ella no tuvo que decir las palabras, tuvo que sentirlo. Tuvo que darse cuenta de que todo es vida. Entonces, bajo este concepto de Dios, si Dios es causa, el único efecto de esa causa, que sigue el principio, nada más que puede ser bueno, porque el principio no le da cabida a su opuesto. ¿Sí? Hasta ahora vamos bien. Si tienen alguna duda, me preguntan ahora. Después no quiero que se vayan para la casa sin, ay, ¿qué me está diciendo este hombre? Si es todo vida, no hay espacio para la muerte. Entonces no existe el dualismo. Todo es esto que es bueno.
porque se basa por eso que los sinónimos, uno no puede ser quitado. Todos los sinónimos son necesarios. Pero el principio es muy importante, porque el principio te dice a ti que no puede haber dualismo. No puede haber bien y mal, sino nada más que bien. Ahora, esto es muy lindo, ¿verdad? Pero eso no es lo que estamos viendo dentro de la experiencia humana, ¿no? Estamos viendo otra cosa. Entonces, ¿cómo es que yo hago para que la ciencia cristiana trabaje para mí? ¿Cómo es que yo puedo darme cuenta de que todo es bueno? De que no hay muerte, de que todo es amor. ¿Cómo es que yo me puedo dar cuenta? Les voy a explicar cómo es que trabaja la ciencia cristiana. This works well. Lo que les voy a preguntar después tiene un truquito, ¿eh? Así que abusados, como dicen en México. Este es un billete falso de $10. Este es un billete verdadero de $10. ¿Cuánto vale el billete falso? Nada. ¿Qué falso? No, abusado. ¿Cuánto vale el billete verdadero? $10. No. Yo les dije que era truco la pregunta y no, cayeron en la trampa. Pues si es verdadero, pues vale $10. No, porque si no hay oro respaldando ese dinero, mire cómo en México imprimen dinero, en Venezuela siguen imprimiendo dinero, no vale nada. En Cuba un peso cubano no vale nada. ¿Por qué? Porque no está respaldado por oro. Tiene que estar respaldado por oro. En Estados Unidos, por ejemplo, el dólar está respaldado por muchos lingotes de oro que mantienen en este lugar que se llama Fort Knox. Entonces necesitamos el equivalente de oro de $10 para que este billete verdadero de $10 valga $10. ¿Sí? Cuando en México, yo vivía en México, el dólar estaba a 12.50 y después subió y bajó y hoy está a 10 otra vez. ¿Ve? Y pueden imprimir todo el dinero que quieran, pero si no está respaldado por el oro, eso no vale. ¿Sí me entendieron? Ok. El billete falso le vamos a decir Adán. ¿Por qué le decimos Adán al billete falso? Porque Adán fue hecho del polvo, ¿no? Y si todo es espíritu, ¿dónde está el polvo? No hay, es falso. Por eso Adán es falso. Al billete verdadero le voy a decir Jesús. ¿Por qué le digo Jesús? Jesús era un hombre, ¿verdad? Él era humano. Yo sé que algunos de ustedes siempre han pensado, y no importa lo que piensen, de que Jesús es Dios. Pero ¿Dios es espíritu o hombre? No puede hacer las dos cosas. Es espíritu. Jesús era un hombre especial, pero era hombre. Al oro le vamos a poner Cristo. ¿Quién es el Cristo? Sí. En el glosario, otra vez del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, dice: el Cristo es la divina manifestación de Dios que viene a la carne para destruir al error encarnado. Se los explico otra vez.
El Cristo es esa verdadera imagen de Dios, ¿no? Cuando ustedes se miran en el espejo, su imagen es su imagen verdadera, ¿verdad? La imagen verdadera de Dios es el Cristo. Si Dios es espíritu, el Cristo es espiritual, sí, porque su imagen es la imagen del espíritu, entonces es espiritual, no es material. Ahora, Jesús se daba cuenta, traía a su conciencia al Cristo, y cuando Jesús traía a su conciencia al Cristo, su billete de 10 pesos lo valía, se convertía en oro. Jesús redimió al billete de 10 pesos. Y por eso es que Jesús podía hacer los milagros y resucitar y todas estas cosas. ¿Ve? Cuando Jesús traía a su conciencia al Cristo, entonces ese Cristo destruía el concepto humano y redimía a Jesús. Bajo la ley del Espíritu, la enfermedad, la muerte, todas esas cosas no existen, ¿ve? ¿Sí? ¿Hasta ahora sí o no? ¿Sí? Yo las veo a ustedes tres allí, no sé. Cuando la conciencia, fíjense que no es nada de aquí, sino la conciencia es del corazón y del conocimiento, no de la cabeza, sino del conocimiento. Cuando Jesús se daba cuenta de la conciencia del Cristo, entonces ese Cristo venía a destruir al error encarnado, al error de la carne. ¿Cuál es el error de la carne? La enfermedad, la muerte, la pobreza, todo eso. Y al Jesús darse cuenta de eso, entonces el cuadro de afuera, la persona se curaba. Cristo resucitó, o Jesús resucitó. Y eso es como opera la ley, la ciencia cristiana. La ciencia cristiana lo que hace es que la ciencia cristiana es las leyes de Dios, o sea, las leyes de lo absoluto, del principio, la vida, la verdad, el amor, aplicadas a la experiencia humana. Cuando la experiencia, o sea, es una ley, la ley de Dios es la ley de Dios que sigue el principio, que no cambia. Esa ley aplicada a la experiencia humana hace que la gente se cure. O cualquier otro problema. Por ejemplo, ustedes han ido a la casa de los espejos. ¿Saben lo que es? Okay. Estas tres de aquí no me contestan. ¿Tienen pena? Bueno. En la casa de los espejos no, pero ahora se ríen y ya están mejor. En la casa de los espejos te va el primer espejo, es el espejo normal. Usted se ve de lo más linda, que bien me veo, qué sé yo. Pero va al segundo espejo y es el espejo de los gordos. Que lo hacen más gordo todavía de lo que uno es. Esa imagen que yo estoy viendo de mí es una imagen distorsionada, ¿no? Una imagen que no es real, es falsa. Pero si yo no sé que esa imagen es falsa, me lo voy a creer. Nosotros todos estamos en el espejo, ¿te importa? Comió mucho lunch. Nosotros todos estamos en el espejo de los gordos, porque no nos damos cuenta que nosotros estamos de verdad en el espejo normal. ¿Ve? Lo que hace la ciencia cristiana es trabajar con nuestra conciencia para que nos demos cuenta de que quiénes somos. ¿Quiénes somos? Los hijos de Dios. Por eso en los Salmos dice que estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
¿verdad? ¿Y Dios luce así, tan feo como yo? No. Dios no es humano, ¿verdad? ¿Cómo usted puede pintar al Espíritu? No podemos pintar al Espíritu, pero sí lo sentimos. Por eso es que Dios se manifiesta en el corazón, en nuestra conciencia, en lo que nos damos cuenta. La ciencia cristiana también trabaja con eso, con nuestro corazón, con lo que nos damos cuenta. Pero es la ley de Dios, la ley de principio, la vida, la verdad y el amor, aplicada a la conciencia humana. Yo sé que todo lo que yo les estoy diciendo todavía no se afianza, pero esto es cuestión de seguir estudiando y de seguir aprendiendo y trabaja. Yo lo que sí les puedo garantizar es que esto trabaja. No es magia, no es abracadabra, no es prender una velita, ni esperar a que se me oiga. ¿Por qué no? Porque todo es amor. Lo que dice aquí en inglés, dice, el amor divino, se los voy a traducir al español, siempre ha correspondido y siempre corresponderá a toda necesidad humana. Eso es lo que puso Mrs. Eddy. ¿Por qué dijo ella eso? Porque el amor tiene que tener a un amado. Y si Dios es uno, ¿cuántos somos los demás? Uno solo. El amor tiene que corresponder a su imagen. Tiene que tener un amado. No puede existir el amor ahí volando por ahí arriba. ¿A quién vas a amar? Tiene que haber un amado. ¿Y quién es el amado? La creación. O sea que cuando nosotros traemos a nuestra conciencia que todo es amor, entonces yo soy amado y no tengo por qué pedir ni prender vela, ni ir de rodillas a la villa. Lo pueden hacer, está bien, pero esto trabaja de una forma un poquito diferente. Ahora, todos nuestros problemas se basan en que primero nos empezamos a preocupar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia nos preocupábamos que no íbamos a tener que comer, que no podíamos pagar la renta, ¿verdad? La preocupación tiene 3 características. La primera característica de la preocupación es que existe un mundo material. ¿Por qué digo yo eso? Porque nosotros nos preocupamos por cosas. Nos preocupamos por cosas. Y esas cosas son todas materiales. El dinero es material, pagar la renta es material. También mi problema no es el problema de José, ¿verdad? Es mi problema. Y si José resuelve su problema, no se resolvió el mío. Entonces estamos pensando nada más que en mí, personal, que estamos separados. Cada quien, en México decían aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. Bueno, eso es lo que, mira, la hice reír. Estamos separados. Y la tercera cosa es que el futuro es incierto. Siempre nos estamos preocupando por mañana. ¿No? Ahora, si nosotros asumimos que el mundo es material, ¿qué estamos haciendo? Si yo asumo que el mundo es material, me estoy poniendo de este lado, del lado izquierdo, donde las cosas son malas. Porque si
si hay espíritu y materia, ¿no? Que es lo que pasa en el dualismo, entonces ya estoy pensando que el mundo es material. Entonces, para quitarnos la preocupación, fíjense que cuando pasó esto en mi familia, nosotros, los problemas seguían estando ahí. Pero ¿qué hicimos? Empezamos a calmarnos y a tener paz interior. No nos preocupábamos de la plata ni de que íbamos al trabajo. Para quitarnos la preocupación nos quitamos primero el pensar de que el problema era de afuera. De afuera se le dice el objetivo y de adentro se dice el subjetivo. Pero lo que nosotros cambiamos fue lo de adentro. ¿Sí? Y entonces lo de afuera cambió. Usted me mira como diciendo, ¿este qué está diciendo? Lo subjetivo es lo del corazón y del conocimiento. Lo objetivo es lo que estamos viendo con los sentidos físicos. O sea, la falta de trabajo, la falta de dinero. Cambiar lo subjetivo es lo que hace que cambie lo otro. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se será añadido. El problema de estar separados, que el problema mío no es el problema de José, ¿qué es lo que trae? Que nos separemos de Dios. Porque si Dios es todo, ¿qué hay fuera del todo? No hay nada. Y si Dios es uno, esta es una pregunta truculenta, si Dios es uno, ¿cuánta gente hay? Una sola. Todos somos uno. Y usted me va a decir, pero mira, tú estás muy gordo, yo no quiero estar unido a ti. ¿Entiendes? Cosas así. Yo no, para allá. Jesús dijo que todos los mandamientos se reducían a 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dijo eso? Fíjate, a tu prójimo como a ti mismo, porque tú y el prójimo son uno. ¿Y cuál es la goma? ¿Cuál es la cola? La cola es el amor. Eso, sí. El super glue. Y por eso entonces no estamos separados. Para combatir la preocupación es decir que todos estamos unidos. ¿Tú sabes lo bonito que es decir que yo estoy unido a Donald Trump? ¿No? ¿Saben quién es ese? Pero no es que sea Donald Trump. Estamos unidos a la fuente de toda provisión, que es Dios. Porque la imagen no puede estar separada de su origen. Ahora, el problema del futuro, el problema del tiempo. Este problema del tiempo es una cosa que con el tiempo me voy poniendo más viejo. Con el tiempo, ¿no? Y nosotros pensamos siempre en cuestiones de pasado, presente y futuro, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Aquí, y sigue para acá, y sigue para acá, y sigue para acá. Y va acrecentándose el tiempo. Por eso nosotros contamos desde el año 1 hasta el año 2015 que estamos ahora. Crecieron los años. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿y qué pasó antes del comienzo del mundo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasó antes del comienzo del mundo, del universo?
Un día Dios estaba aburrido, dijo, bueno, pues ya ahora vamos a hacer el Big Bang. No, eso no se puede explicar. Pero sí, acuérdense cuando estábamos hablando en la definición de Dios, que decía que Dios es eterno. ¿Qué significa ser eterno? Para siempre. No tuvo ni comienzo ni tuvo fin. Hay un filósofo que se llamaba Boecio, un filósofo del siglo VI, que era cristiano. Y este señor definió a la eternidad y dijo que él era la completa y total posesión de una vida sin fin todo al mismo tiempo. La completa y total posesión de una vida sin fin todo al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que la mente, que produce pensamientos, ideas, todo lo produjo ya. Pero ¿cómo es que nosotros los humanos lo percibimos gradualmente? Es porque Dios se nos está revelando a nosotros constantemente. Dios está constantemente revelándose al hombre. Ya la idea está ahí. Ustedes han visto los abanicos esos que las bailarinas españolas usan, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí. Okay. Ahora sí me están contestando. Qué bueno. Pues usted sabe que el abanico adentro tiene una figura, ¿no? Cuando usted tiene el abanico cerrado, no puede ver la figura, pero la figura ya está ahí. Mientras se va abriendo el abanico, se le va revelando la figura hasta que se abre completamente y la figura está completamente revelada. Bueno, eso es lo que pasa. Ya está ahí, pero a usted se le va revelando progresivamente. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que ya lo bueno está ahí. La señora Eddy en el libro dice, la ciencia cristiana presenta desarrollo, no acrecentamiento. No manifiesta ningún crecimiento material de molécula a mente, sino es una comunicación de la mente divina al hombre y al universo. O sea, que se va revelando. No crece, ya está ahí, sino que se va revelando. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a la cosa más práctica. Cuando ustedes tienen una situación desesperada, ¿qué hacen? Pues pedir a Dios. Uh-huh. Cuando le pedimos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo que Dios nos puede ayudar, que Él es todopoderoso y que es a very present help. Está bien, pero fíjense lo que es la palabra pedir. Cuando yo pido, le estoy diciendo esto, tú no sabes lo que a mí me hace falta. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Hay que tener mucho cuidado con eso de pedir. La ciencia cristiana afronta el problema de la oración un poquitito diferente de lo que es el pedir. El amor de Dios ya está amándote. Ya te está amando. Por eso es que no tienes por qué pedir. Lo que tengo que hacer es redimir mi billete de 10 pesos con el oro para que el Cristo me redima y yo me dé cuenta de que ya lo tengo todo, porque si Dios lo tiene todo, su imagen lo tiene que tener todo también. Por eso que la oración en la ciencia cristiana no es tanto pedir como reclamar mi derecho. En el libro de Ciencia y Salud
La señora Eddy dice, en la página 1, fíjense que para ella la oración era muy importante, y es el primer capítulo, página 1. Dice, la oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él, un amor abnegado. Tuve que ponérmelo de espejuelo. Un amor abnegado. ¿Qué significa eso? Primero le dice una fe absoluta. Una fe absoluta significa que no podemos dudar. ¿Por qué no podemos dudar? Porque acuérdense que el principio, uno de los sinónimos de Dios, no abarca el cambio. Cuando usted ora en la ciencia cristiana, usted tiene que estar segurísimo de que su necesidad es suplida. Yo no lo estoy diciendo será, sino es suplida. Pero dice una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios. No podemos decirle a Dios que eso me tiene que venir de aquí o de allá o de acá. Porque Dios, la mente, produce un infinito número de ideas, todas buenas. Entonces hay un infinito número de posibilidades. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando Moisés estaba llevándose los hijos de Israel, ¿no? ¿Se acuerdan que se los llevó de Egipto hacia la tierra prometida? Él no sabía dónde estaba la tierra prometida. Él no sabía cuán lejos estaba la tierra prometida. Pero Moisés confiaba y tenía esa fe absoluta de que iban a llegar a la tierra prometida. Cuando se les acabó el agua y se les acabó la comida, el agua les vino de una roca. Y usted pensando que es Moisés, te va a decir, ¿me va a venir el agua de una roca? Pero todavía más, ¿de dónde les cayó la comida, el maná? Del cielo. Si ustedes piensan que ustedes son Moisés, yo no voy a pensar que la comida me va a caer del cielo. Yo pienso que viene una vaca por ahí, la matan y de eso no las comemos. ¿No? Es más factible. Pero que venga del cielo, pero ven, de ahí fue que vino la comida. Es un infinito nombre de posibilidades, todas buenas. Entonces no podemos delinear cómo va a suceder la cosa. Tampoco no delinear no significa sentarme ahí y pensar que me voy a ganar el premio gordo. ¿No? ¿Saben lo que es el premio gordo, no? La lotería. No es eso, sino saber absolutamente de que la idea correcta va a ser transmitida de Dios a mí. Y que entonces yo haré lo que es necesario. No es inercia, es estar seguro de que la idea correcta me viene. Y tercero, que dice un amor abnegado. Significa quitarnos el yo personal de nuestra oración. El yo personal es ese que dice yo estoy separado. Cuando oramos, oramos por todos, porque todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Esta es la oración efectiva. Les hago el cuento de una amiga mía, que ella vive en California. Usted sabe que allí en California manejan muy mal. Y a ella le dieron por atrás en su coche. Y vinieron los bomberos, los paramédicos, toda esa gente. La pusieron en una camilla y en ambulancia para el hospital. Cuando llegó al hospital le dijeron, mira, tú tienes dos opciones. La primera opción es que te vamos a operar enseguida. La segunda opción es que te damos 1 hora para que te decidas si te vas a operar o no. Pero si no te operas, finiquita. Y si te operas, pueda que salgas bien o que no salgas bien, pero de todas maneras no vas a recuperar el movimiento en tu cuello porque te has roto 3 vértebras. Y ella, figúrese, estaba. Pasó el tiempo, le dieron 1 hora para decidir. Ella decidió que no se iba a operar y que se iba a ir a un sanatorio de la ciencia cristiana que está ahí cerca de San Francisco, que se llama Ardenwood.
Y los médicos bueno, le pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que tú tan, ¿cómo se llama?, tan irresponsable, que sé yo? Y decía, bueno, por fin ella firmó papeles y papeles para que los médicos no tuvieran la responsabilidad por ella. Si se moría, bueno, es un problema tuyo. Pero ella se fue a Ardenwood, es un sanatorio de la ciencia cristiana. Y ella en la ambulancia se dijo a sí misma que ella no iba a convencerse a sí misma de que se iba a curar, sino que, al contrario, que ella era hija de Dios y al ser hija de Dios era espiritual y que no tenía nada que ver con las vértebras, que Dios no tenía cuello roto, sino que su imagen es completa, sana. Y dijo que también que cuando llegó allí a Ardenwood, que el amor que los enfermeros y todo el mundo de allí, y el amor de ella, era tan grande que se podía cortar con una tijera. Y en ese ambiente de reclamar su identidad como hija de Dios entera, a las pocas semanas se curó completamente. Y hoy ella corre. Y esto está documentado perfectamente. Doctores y todo el mundo lo han documentado, de que ella se salvó con la ciencia cristiana o se curó con la ciencia cristiana. Así que ven que la oración en la ciencia cristiana es efectiva, trabaja, porque acuérdense, sin duda, no pueden tener duda. A veces las curaciones son instantáneas, otras veces tardan un poquitico más, pero acuérdense del abanico. Ya la curación está ahí, ya está hecha, porque siempre fuimos enteros. Bueno, los voy a dejar, porque ya me pasé del tiempo. Nosotros en la ciencia cristiana tenemos un himnario, y hay una parte que hay un himnario que es en español. Y les voy a leer la primera estrofa del himno 350, que dice: el amor de Dios nos salva, nuestro es el bien. Su favor es muy constante, todo está bien. El amor es quien nos sana y perfecta es su gracia. Poderoso es quien nos cuida, todo está bien. Y muchas gracias por venir.